Sean todos bienvenidos, me da mucho gusto poder estar con ustedes en este día y que juntos podamos alabar y glorificar a Dios. Yo quisiera invitarles a que juntos leamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2 del verso 1 al 7, lo que está escrito ahí. Dice así: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Estamos a 2 días en que en muchas regiones del mundo se celebra lo que se conoce como el nacimiento del Señor Jesús. Yo no sé si ustedes lo saben, pero durante los primeros 300 años de vida de la iglesia, no existe ningún registro de que los cristianos celebrasen el nacimiento de su Señor y Salvador, y menos aún en una fecha como la que actualmente se celebra. ¿Por qué razón? Porque entonces se celebraba una de las más grandes fechas paganas o una de las más grandes fiestas paganas en el Imperio Romano. Así que si el Señor Jesús nació en estas fechas o no, que lo más seguro, según muchos estudiosos, es que no fue así. Lo que realmente creo yo es digno de celebrar es el hecho de que Él nació. Y lo quiero repetir. Si Jesús nació en estas fechas o no, yo creo que lo que realmente es digno de celebrar es el hecho, es la gloriosa realidad de que Él nació. Y yo quisiera que hoy nos centráramos más que en la fecha, en el glorioso hecho de que Él nació y con Él una esperanza para la humanidad. Y con su nacimiento una esperanza para todos los pecadores. ¿Por qué? Porque es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Porque es el nacimiento de tu Señor y de tu Salvador y el mío. Sin embargo, el día de hoy yo quisiera que nos hiciéramos una pregunta. ¿Y qué si Jesús no hubiera nacido? Que por cierto es el título que he puesto a esta enseñanza. Yo quiero que nos imaginemos por un momento: ¿y qué si Jesús no hubiera nacido? ¿Qué hubiera sucedido si Jesús no hubiera nacido? Yo quisiera responder a esta pregunta con una anécdota. Una noche un pastor muy agotado a causa de su trabajo pastoral de toda la semana, mientras preparaba su mensaje para el domingo, siendo un sábado por la noche, estando él en su oficina, en su estudio, se quedó dormido sobre su mesa de trabajo. Afuera de su casa la nieve caía y las personas se preparaban para celebrar la Navidad como ahora. Y este hombre, al quedarse dormido, soñó. ¿Y qué soñó? Soñó que Jesús no había nacido. Y en su sueño abrió su Biblia y, oh sorpresa, encontró que su Biblia terminaba en el
último libro del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías. ¿Por qué razón? Porque no había Nuevo Testamento. ¿Y por qué no había Nuevo Testamento? Porque todo lo que en él está escrito se relaciona directamente con el hecho de que el Señor Jesús vino a este mundo, vino a esta tierra y nació. Nació de una mujer judía llamada María, una mujer virgen, desposada con José. Y en el sueño de este hombre, Jesús no había nacido. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que al no haber Nuevo Testamento, no había nada escrito en donde se cumpliese la venida del Mesías, del Salvador, del Cristo a la tierra para salvar a la humanidad. Cuando este pastor está dormido en su sueño, él sueña que un joven llega a su casa y toca su puerta. La puerta de su casa. Este joven es un hijo angustiado que ha caminado una larga distancia desde su casa hasta la casa del pastor para pedirle que le acompañase hasta su casa, en donde está su madre, una mujer moribunda, para que le comparta las buenas nuevas de salvación. El pastor de inmediato se levanta, toma su Biblia y parte con ese angustiado joven, aunque la noche era fría y la nieve caía. Al llegar a la casa de este joven, el pastor de inmediato se dirige a la habitación donde está esta mujer agonizando, esta mujer débil pero aún consciente. El predicador se sienta junto a la cama de aquella mujer que está en los últimos momentos de su vida, de esta mujer cuya conciencia le acusaba de sus pecados cometidos contra Dios y su prójimo. Y llena de angustia, esta mujer, haciendo un esfuerzo, empieza a decirle al pastor cómo se le venían a su mente muchos de los pecados cometidos a lo largo de su vida, pero también se le venía a su mente y estaba más consciente que nunca de su rebeldía y falta de amor a Dios y su prójimo. Esta mujer le habló al pastor de su vergüenza por haber pecado contra Dios, habiendo sido él tan bueno con ella y con todos sus seres queridos, y de cómo ella, habiendo leído la Biblia y habiendo conocido la voluntad de Dios, en su egoísmo siempre había hecho lo contrario. Esta mujer decía estar arrepentida de haber pecado contra Dios y su prójimo, y no por el hecho de que iba a morir, no por temor al castigo, no por temor al infierno, sino porque por primera vez en su vida estaba consciente de cómo había pecado contra Dios una y otra vez, y cómo Dios había tenido misericordia de ella hasta el grado de que en el mismo momento, ahí en el borde de la muerte, había enviado a su Espíritu Santo para mostrarle no solo toda su vida de pecado, sino también su muy merecido castigo, pero también su necesidad de un Salvador. Y ahí junto a la mujer, el pastor, deseoso de compartir con ella las buenas nuevas de salvación, abrió su Biblia para encontrarse nuevamente que no había Nuevo Testamento. En ese momento este hombre deseaba decirle a esta mujer: mira, mujer, ciertamente la paga del pecado es muerte, y es muerte espiritual y muerte eterna, pero la dádiva, el regalo de Dios, el regalo inmerecido de Dios para todos los pecadores y para ti es vida eterna en Cristo Jesús. Pero Romanos capítulo 6 verso 23 no existía en su Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús no había nacido. Este hombre deseaba confirmarle a esta mujer que a causa de todos sus pecados, ella estaba en ese momento lejos de la presencia gloriosa del Señor y que no tenía derecho a gozar de la gloria de Dios, pero que
ella podía ser declarada inocente, ella podía ser absuelta de toda su culpa y de la condenación eterna por Dios a través de ese regalo inmerecido de Dios. Porque Dios podía rescatarla a través de la persona de Jesús y su muerte y su resurrección. ¿Por qué razón? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero Romanos capítulo 3, verso 24 y 25, y Juan 1:29 y Efesios 1:7 no estaban en su Biblia. No estaban. ¿Por qué? Porque no había Nuevo Testamento. Porque Jesús no había nacido. Como anhelaba este pastor compartir con esta mujer que ciertamente ella estaba muerta en sus delitos y pecados, pero que Dios podía y quería darle vida juntamente con Cristo, porque Dios había amado al mundo de tal manera, y a ella también, que había dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no había enviado Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, ni para condenar a esta mujer, sino para que el mundo, incluida a ella, fuese salva por Jesucristo. Porque en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como un sacrificio que Él aceptaba para perdón de pecados. Pero Efesios 2, 1 y 5, Juan 3, 16 y 17 y primera de Juan 4, 10 no estaban en su Biblia, porque el Hijo unigénito de Dios no había venido a este mundo por cuanto no había nacido. Este hombre junto a esta mujer recordó que Jesús es el camino al Padre y quería decírselo. O sea, hay un camino al Padre. Quería decirle: tú te has descarriado como oveja, tú te has apartado por tu camino, pero hay un camino para volver al Padre, y Jesús es el camino. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y quería decirle también que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Por tanto, ella tenía un mediador entre Dios y ella, que es Jesucristo. Pero también quería decirle que todo el que a Jesús viene, Jesús no le echa fuera. Por tanto, esta mujer podía venir a Jesús si estaba arrepentida y dispuesta a creer en Él como su Señor y suficiente Salvador, y ser hecha hija de Dios. Pero Juan 14:6 y Juan 6:37 y primera de Timoteo 2:5 y Juan 1:12 no estaban ahí en la Biblia. No estaban en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento no existía. Y al no tener este hombre una palabra de esperanza para esta mujer que lloraba angustiada, el predicador no pudo hacer otra cosa más que tomar sus manos y llorar con ella y decirle: porque polvo eres y en polvo te convertirás. O porque polvo eres y al polvo volverás. Cuando alguien tocó a la puerta de la oficina de este pastor, este hombre se despertó. E inmediatamente que se despertó, este hombre vio su Biblia y con desesperación la abrió y buscó el Nuevo Testamento. Y vio que existían todos los libros de este. Y este hombre fue a Lucas capítulo 2 verso 11, donde está aquella preciosa anunciación de los ángeles a los pastores, y leyó: porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Leyó: porque os ha nacido hoy un Salvador. Y este hombre ahí pudo comprobar que las promesas que Dios hizo al profeta Isaías, en Isaías capítulo 7 verso 14: por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Así como la de Isaías capítulo 9 verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
se habían cumplido casi 700 años después, y que por boca de aquellos ángeles se anunciaba el cumplimiento de la promesa, no solo a aquellos pastores, sino a todos nosotros, a ti, a mí. ¿Para qué? Para que creyésemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y este hombre comenzó a gritar sin que nadie entendiese la razón: ha nacido, ha nacido. Gracias, Jesús, gracias por haber nacido. Gracias por ser mi Salvador y el de toda la humanidad perdida. Gracias por haber nacido para ser nuestro único mediador, nuestro único camino de regreso al Padre. Y su corazón estaba lleno de gozo. Y el corazón de este pastor estaba lleno de gratitud hacia Jesús después de este sueño. Así como también quiero decirles, mi corazón está lleno de gozo y gratitud de igual manera hacia el Señor Jesús. Y yo espero que también el corazón de todos y cada uno de ustedes aquí esté lleno de gozo, esté lleno de gratitud y esté lleno de esperanza. ¿Por qué razón? Porque si no fuese por el cumplimiento de estas promesas, ¿saben cómo estaría yo? Yo estaría como esa mujer moribunda. Sí, yo estaría como esa mujer moribunda, convicta de pecado, necesitada de un Salvador, pero sin esperanza de ser salva, sin esperanza alguna de huir de la condenación eterna, sin esperanza alguna de huir de la ira de Dios a causa de todos mis pecados, sin esperanza alguna de tener una relación personal, íntima, estrecha con el Dios vivo y verdadero, sin la esperanza de ser hijo e hija de Dios. Y amados y amadas, ustedes también estarían así. Pero las buenas nuevas son que Jesús nació. Y Jesús nació con muchos propósitos. Si miramos a la humanidad y vemos cómo viven para sí mismos y cómo no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Si vemos cómo aman sus pecados, cómo aman el mundo y las cosas del mundo, cómo se deleitan en la vanagloria de la vida. Y si aún vemos a muchos de los que dicen ser cristianos y vemos cómo viven vidas de prácticas de pecado o vidas de práctica de pecado. ¿Por qué? Porque aún se deleitan en el placer temporal que éste les produce. Y aún más, si vemos cómo inventan excusas y hasta doctrinas para justificar esas vidas de práctica de pecado y creer que viviendo así son cristianos, son hijos de Dios. Si vemos a una humanidad que ha sacado a Dios de las escuelas, si vemos una humanidad que ha sacado a Dios de sus hogares, si vemos una humanidad que ha sacado a Dios de sus vidas para dar lugar al humanismo, para convertirse ellos mismos en sus propios dioses con D minúscula, si vemos una humanidad donde las personas son amadoras de sí mismas más que de Dios, aún muchos de los que dicen ser cristianos, si vemos cómo aman sus ídolos, ya sea una imagen, una estatua o una persona o cosa o ellos mismos más que a Dios, si vemos una humanidad que ha cambiado la palabra de Dios y el evangelio de Jesucristo por fábulas, no podemos evitar que surja una pregunta en nosotros: Señor Jesús, ¿por qué naciste? ¿Por qué naciste? Cuando vemos la humanidad como está, no podemos evitar preguntarnos: Señor Jesús, ¿por qué naciste? Y para entender la importancia que tiene esta pregunta, ¿por qué naciste?, yo quisiera que analicemos primeramente quién era este niño. En segundo lugar, cuál fue la razón o propósito de su nacimiento. Y en tercer lugar, ¿por quiénes nació? Así que veamos en primer lugar quién era este niño. Este niño no fue cualquier niño.
sea, este niño no fue cualquier niño. El profeta Isaías nos ayuda a responder esta pregunta cuando, inspirado por Dios, profetiza acerca del Señor Jesús, el Mesías, en Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por cierto, profecía que fue confirmada o que le fue confirmada por un ángel en sueños a José. Pero también en el libro de Isaías, el mismo profeta, en el capítulo 9, verso 6, escribió lo que ya leímos: porque niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amados, ¿cómo encontramos las respuestas de quién era este niño en las promesas de Isaías? Bueno, en la primera promesa, en la de Isaías 7:14, que su nombre será Emmanuel. Vemos que la traducción greco-latina de la palabra Emmanuel, ¿saben cuál es? Dios con nosotros. Como nos dice Mateo, allá en su evangelio, en el capítulo 1, verso 23. Y esta palabra Emmanuel, Dios con nosotros, revela la naturaleza divina de ese niño que había nacido. Además, se nos dice dentro de la misma profecía de Isaías 9:6 que ese niño que sería concebido por la Virgen, su nombre sería ¿cuál? Uno de ellos: Dios fuerte. El mismo Señor Jesús afirmó acerca de sí mismo en Juan 10:30: yo y el Padre, ¿qué? Yo y el Padre uno somos. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió a los Colosenses, en Colosenses capítulo 1, verso 15, acerca del Señor: Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Y es que, como alguien escribió acertadamente, en Cristo Dios vino a habitar entre los hombres. En Cristo Dios vino a habitar entre los hombres, como lo expresa el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, verso 14, donde leemos desde el verso 1 y el verso 14. Dice: en el principio era el verbo, dice, y el verbo era con Dios. ¿Y qué dice el apóstol Juan inspirado? ¿Y el verbo era quién? Era Dios. ¿Quién era ese niño? Era Dios. Dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era ese niño, amados y amadas? Ese niño no era cualquier niño. Ese niño era y es Dios, uno con Dios, de la misma sustancia que Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, es Jesús, el Hijo. En el Antiguo Testamento Dios había morado en el templo, pero ahora vemos cómo se presenta en medio de su pueblo en forma viviente, en forma visible, en forma palpable. Y como alguien escribió, esta es la revelación suprema de Dios. Ese niño que nació de María, que fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Ese niño que tomó un cuerpo de carne como el nuestro. Ese niño es la revelación suprema de Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios vivo y verdadero. C.S. Lewis escribió algo que me encantó. Dice: hubo una vez en el mundo un pesebre. Hubo una vez en el mundo un pesebre. Y en ese pesebre, alguien más grande que el mundo. Y en ese pesebre, alguien más grande que el mundo. Ahora, amados y amadas, ahora que entendemos que ese niño que nació es Dios mismo, podemos entender por qué Pablo escribió a su hijo en la fe, Timoteo, en 1 de Timoteo 3:16. Ya no hay duda alguna de que lo que Dios ha revelado acerca de nuestra fe es muy grande. O como lo traduce la Reina Valera, grande es el misterio de la piedad. Dice: Cristo vino a la tierra como un hombre.
Fue declarado inocente por el Espíritu, fue visto por los ángeles y fue predicado entre las naciones, creído en el mundo y recibido en la gloria. Y amados y amadas, esto que el apóstol Pablo, inspirado por Dios, cita aquí en 1 de Timoteo 3:16, es un himno, al parecer, un himno de la iglesia primitiva. Por lo que vemos que no solo el apóstol Pablo estaba maravillado por el hecho de que ese niño que había nacido y que había crecido entre los seres humanos era Dios, era el Mesías, era el Cristo, sino que también los cristianos de ese entonces alababan a Dios y glorificaban a Dios maravillados. Alababan a Dios y glorificaban a Dios maravillados por todo lo que Él había hecho por ellos, porque siendo Dios en su amor por ellos, había venido a visitarles. Se había hecho un hombre en la persona de Jesucristo. Y la persona que se me viene a mi mente es, ¿cuál va a ser su reacción ante esta gloriosa verdad que aquel niño que nació en Belén es Dios vivo y verdadero? Y siendo en sí mismo Dios, de la misma sustancia que el Padre, Él vino y aceptó tomar una naturaleza humana por amor a cada uno de ustedes. También por amor a mí. Pero aquí la pregunta es dirigida hacia ustedes: ¿cuál va a ser su reacción? O sea, ¿qué piensan al respecto? Porque esto que estoy diciendo es una de las verdades más gloriosas que encontramos en la palabra de Dios. Aquel niño que nació en Belén es Dios vivo y verdadero, y siendo en sí mismo Dios y de la misma sustancia que el Padre, aceptó tomar la naturaleza humana. ¿Por amor a quién? Por amor a cada uno de nosotros. Ahora, en segundo lugar, yo quisiera que consideremos cuál fue la razón o propósito de su nacimiento. Yo pienso que existen muchas razones, pero hoy deseo considerar solamente algunas de ellas. La primera razón del nacimiento del Señor Jesús fue para que se cumpliesen las profecías del Antiguo Testamento con respecto al nacimiento del Mesías. Con respecto al nacimiento de Jesús como el Salvador del mundo, confirmando así que Dios es veraz y que su palabra es digna de ser creída por todos. Amén. Amados, la venida del Mesías, yo quiero decirles que la venida del Mesías se realizaría cumpliendo estrictamente todo lo que la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había anunciado de antemano sobre ello. Un ejemplo de ello es Mateo capítulo 2 verso 13 al 15. Yo lo voy a leer. Dice: después que partieron ellos, es decir, aquellos sabios que vinieron a visitar a José, María y el niño, dice: después de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Dice: y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allí hasta la muerte de Herodes. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, en primer lugar, o la primera razón del nacimiento de Jesús fue para que se cumpliesen las profecías del Antiguo Testamento con respecto a su nacimiento como el Mesías, como el Salvador del mundo. La segunda razón es para traer salvación. Es para traer salvación a los pecadores. En el Evangelio según San Mateo capítulo 1 verso 21 leemos al respecto. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
Dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este es el ángel del Señor hablando a José en sueños. Amados, el nombre Jesús que el Señor recibió describe su misión. Así como ya vimos que el nombre Emmanuel describe su naturaleza divina, por cuanto el niño que nació es Dios vivo y verdadero. El nombre Jesús describe su misión, es decir, la razón por la cual Él vendría a este mundo. Y esta es porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y aquí inmediatamente surge la pregunta, ¿quién es su pueblo? Dice, ¿por qué Él salvará a su pueblo de sus pecados? Sin duda los judíos que leyeran esta afirmación del ángel pensarían que era una referencia a Israel, el pueblo de Dios. Sin embargo, el Señor se refirió a los gentiles cuando dijo que tenía otras ovejas que no eran del mismo redil, a las que también debía traer. ¿Para qué? Para que hubiera un solo rebaño y para que hubiera un solo pastor. Esto lo leemos en Juan 10:16. Por lo tanto, amados y amadas, llenémonos de gozo, porque el pueblo al cual Él salvaría de sus pecados es un pueblo que no puede ser identificado con ninguna raza o linaje. Aunque es cierto que en primer lugar Él vino por los judíos, pero es cierto que este pueblo que Él vino a salvar no puede ser identificado con ninguna raza o linaje. El Señor Jesús mismo, refiriéndose a su misión, dijo en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es por ello que podemos decir con propiedad que la segunda razón por la cual Él nació es para traer salvación a los perdidos, a los pecadores. El Señor Jesucristo es ese niño que nació para morir. ¿Por qué? Porque aunque todos vamos a morir, el destino de este niño era morir en lugar de aquellos que debían morir eternamente en el lago de fuego y azufre. Era morir para que con su muerte todos nosotros los pecadores, tú y yo, no solo tuviéramos vida, sino que, como veremos adelante, tuviéramos vida y vida en abundancia. La tercera razón es que el Señor Jesús nació para habitar entre nosotros. Y de esa manera pudiésemos tener una comunión íntima con Él. Y yo quiero que aquí nos detengamos a pensar cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es el amor de Jesús, en el hecho de que no solo vino para ser nuestro Salvador, sino que vino para que una vez que nos salvase, pudiésemos nosotros tener una relación íntima con Él. Con Dios mismo, amados y amadas. Ya leímos que uno de sus nombres sería ¿cuál? Emmanuel, que traducido es ¿qué? Dios con quién? Con nosotros. Dice Dios con nosotros. No dice Dios con los ángeles. Dice Dios con nosotros. Mateo 1:23. También leíamos que el apóstol Juan escribió con respecto al Señor, dice, y habitó ¿entre quién? Entre nosotros. Dice, y el verbo era Dios, dice, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, es decir, Dios se hizo carne, tomó forma de un ser humano como nosotros, tomó un cuerpo de un ser humano como nuestro cuerpo, y habitó ¿entre quién?
y habitó entre nosotros, dice. Amados y amadas, ¿qué nos quieren decir con esto? ¿Qué nos quiso decir el ángel cuando dice llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros? ¿Y qué nos quiere decir Juan cuando dice y el verbo era Dios y habitó entre nosotros? ¿Saben qué nos quiere decir? Yo espero que esto no se nos olvide nunca, al igual que todo lo que hemos venido aprendiendo a lo largo de este año y siempre, que el Dios de amor y el Dios de misericordia viene a visitar al ser humano, así como se reunía con Adán, así como se reunía con Eva en el huerto del Edén antes que pecaran. Solo que ahora este Dios que se manifestaba en espíritu con Adán y Eva, ahora viene a manifestarse a nosotros como verdadero hombre en la persona de Jesucristo. ¿Para qué? Para amar y servir al hombre, al género humano. Amén. O sea, el Señor Jesucristo nació no solo para salvarnos, sino para ser un Dios cercano a nosotros. Un Dios cercano a los que Él salva. ¿Para qué? Para ayudarnos en el día a día. Para ayudarnos y socorrernos en la tentación, en la prueba, en la tribulación, en la angustia. Para ayudarnos a perseverar hasta el fin. Amén. Un Dios cercano. Un Dios cercano que llevó a Moisés a decir allá en el libro de Deuteronomio capítulo 4 verso 7, cuando dice: porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Amados y amadas, esto fue una realidad cuando el Señor Jesús nació, cuando se hizo un ser humano como nosotros, y aún ahora que Él ha venido en la persona divina del Espíritu Santo. Cualquiera puede decir sí, pero Él caminó en esta tierra con las personas de aquel entonces y murió y resucitó y subió al cielo, sí. Pero en Pentecostés Él vino nuevamente en la persona del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para cumplir su promesa de que no os dejaré huérfanos. He aquí estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Amén. Yo quiero que meditemos por un momento en esta otra gloriosa verdad. Dios deja el cielo, Dios deja su gloria para habitar entre gente pecadora que le menosprecia, y lo más maravilloso es que nació no solo para morar entre nosotros, sino para ser morada en nosotros. En aquellos que Él limpia de todos sus pecados con su sangre preciosa. Para ser morada dentro de aquellos que se han rendido a Él y que han rendido su voluntad a Él. Pero también para morar en ti, que aún no te has rendido a Él, que aún no te has convertido a Dios, que aún no te has arrepentido y has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Si tan solo con un corazón contrito y humillado vienes a Él, confiando en Él como tu único y suficiente Salvador, como lo que es nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Piensa eso. O sea, el Señor Jesús deja el cielo, deja su gloria. O sea, no solo para habitar entre gente pecadora que le menosprecia, para salvarles. Si se arrepienten y creen en Él de todo corazón, creen en Él como su único y suficiente Salvador, sino también para ser morada en aquellos, para vivir dentro de aquellos que limpia de todos sus pecados con su sangre preciosa. Una cuarta razón por la cual nació es para traer paz a los hombres.
En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, en el verso 14, leemos cómo la multitud de las huestes celestiales alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, ¿qué? Paz, buena voluntad para con los hombres. La Biblia de las Américas traduce este verso: paz entre los hombres en quienes Él se complace. Entonces vemos que Jesús, desde su trono alto y sublime, vio a la tierra. ¿Y qué vio? ¿Saben qué vio? Vio que no había paz. Vio que no había paz en el ser humano. Vio que no había paz en ti, en mí. Vio que no había paz en nuestro interior. Vio que no había paz en nuestras conciencias. Cumpliéndose la palabra de Dios, no hay paz. No hay paz para los impíos, dice Jehová. Pero no solo vio que no había paz en nuestro interior antes de convertirnos a Dios, sino que también vio que no había paz entre los hombres. No había paz entre los hombres. No había paz entre las familias. No había paz entre los matrimonios. No había paz en los trabajos. No había paz por entre las naciones. Y lo que es peor, no había paz entre Dios y el ser humano. No había paz entre tú y Dios. ¿A causa de qué? A causa de los pecados que los seres humanos habían cometido contra Dios y su prójimo. Amén. Y no solo no había paz, no solo no había paz entre Dios y los hombres. Dios dice que los hombres, los seres humanos, el género humano, estaba viviendo en un estado de enemistad contra Dios, lo cual confirma la ausencia de paz entre Dios y los hombres. El apóstol Pablo nos dice al respecto en Romanos capítulo 5, verso 10, porque si siendo enemigos, dice, si siendo enemigos, quiere decir no había paz entre Dios y nosotros, o nosotros y Dios. Dice, porque si siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, ¿qué ve Jesús, amados y amadas? Ve que en el ser humano no hay paz en su interior. Ve que no hay paz entre los seres humanos y ve que no hay paz entre Dios y los seres humanos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Al ver no solamente esto, sino que ese ser humano que no tenía paz en su interior, ni paz entre ellos, ni paz con Dios, no podía hacer nada para alcanzar esa paz con Dios, Él decide venir. Él decide ¿qué? Él decide nacer. Él decide nacer. ¿Para qué? Para traernos paz. Y esto es una realidad. Mire, cuando la persona se convierte, cuando realmente la persona nace de nuevo, cuando la persona es perdonada por Dios, el Espíritu Santo viene a morar dentro de él y ella. Y el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, gozo, pero también ¿qué? Es paz, es paz. ¿Qué prometió el Señor Jesús a sus discípulos? La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y qué les dijo? Miren, yo no la doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y les dice, miren, por esta razón no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y esta es una promesa que Jesús le hace a los discípulos. Luego ahí todo el mundo se anda ahí, ¿verdad? Aprovechando o queriendo aferrar a esta promesa. Pero esta promesa es para cristianos. Cuando Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Por tanto, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Jesús está hablando con sus discípulos.
Amados y amadas, cuando una persona se convierte a Dios, esa paz que anda buscando en cualquier medio o por cualquier medio en este mundo y que no ha podido encontrar, ahora verdaderamente la tiene, la alcanza. ¿Por qué? Porque esta paz es una paz que no depende de las circunstancias, es una paz que solamente Dios da, porque es una paz sobrenatural. No sé si me explico. Cuando Jesús dice, yo no os la doy como el mundo la da, lo que está diciendo es, mire, el mundo te ofrece paz, pero si todo está bien. Es una paz que depende de las circunstancias. Si todo a tu alrededor te sonríe, si todo va bien en tu vida. Pero si ya las cosas cambian, si las circunstancias cambian y van a cambiar, entonces ya esa paz se pierde. Dice el Señor, yo no os la doy como el mundo la da. ¿Por qué? Porque mi paz es una paz sobrenatural. Amén. El Señor Jesús nace para darnos paz, pero esta paz no se puede obtener a menos que te conviertas a Él. Si tú crees que por creer en Dios vas a tener paz, si tú crees que por congregarte vas a tener paz, si tú crees que porque orar vas a tener paz, o sea, no la vas a tener hasta que te conviertas a Él. Porque esa paz Dios la da a sus discípulos a través de su Santo Espíritu. Es una paz sobrenatural. Amén. Es más, ¿qué dice Dios? Que cuando una persona se convierte a Dios, una de las bendiciones que Dios le da, además de darle paz interior, es que le hace estar en paz con sus enemigos. ¿Sabías tú eso? Es que Dios le hace estar en paz con sus enemigos. Amén. Pero también en Romanos capítulo 5 verso 1 leemos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Una quinta razón por la que el Señor Jesús nació es para que se para darnos vida y vida en abundancia. No solo para que se cumpliesen las Escrituras, no solo para salvarnos, no solo para estar con nosotros, no solo para traer paz en nosotros, entre nosotros y con Dios, sino para darnos vida y vida en abundancia. El mismo Señor Jesús afirmó acerca de sí mismo al respecto en Juan capítulo 10, verso 10, lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero ¿qué dice aquí? Yo he venido para que tengan ¿qué? Vida. ¿Y para que la tengan en qué? En abundancia. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, yo he nacido y he venido a este mundo ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso podemos decir con propiedad que la quinta razón por la que el Señor nació es para darnos vida y vida en abundancia. El Señor Jesús dice acerca de sí mismo en Juan 14, 6, yo soy el camino, yo soy la verdad y ¿qué? Y la vida. Y la vida. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús dijo acerca de sí mismo, yo soy la vida? Porque Él es Dios. Porque ya lo vimos, el niño que nació es Dios mismo. Y como Dios es la fuente de vida física, es la fuente de vida interior, pero también es la fuente de esa vida que es espiritual, de esa vida que es eterna. Como Dios y creador de todas las cosas, visibles e invisibles, Él es el dador de la vida física, del aliento de vida. En Juan capítulo 1, verso 3 y 4 leemos lo que Juan nos dice acerca de Jesús, acerca del Verbo encarnado. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Dice, en Él estaba la vida. En Él estaba la vida y la sigue estando, porque Él sigue siendo el mismo. Pero yo quiero decirles que el Señor no solamente es el autor de la vida bios, que es la vida física, esa vida natural o temporal, sino que también es el autor de la vida espiritual o el Zoe, que se conoce como vida eterna. Vida en el mundo venidero. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que han nacido de nuevo. Para todos aquellos que realmente se han convertido a Dios, para todos aquellos que son cristianos verdaderos.
Y esta vida eterna, yo quiero decirles, comienza desde el mismo momento de su conversión. El apóstol Juan, inspirado por Dios, nos dice al respecto en 1 de Juan capítulo 5, verso 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? Esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Y ahí mismo en esa primera epístola, en el capítulo 5, verso 20, más adelante, el apóstol Pablo nos dice también al respecto: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, ¿y quién? Y la vida eterna. Amén. Ya vimos que no solo es vida y vida eterna, sino que es vida en abundancia. ¿Por qué? Porque el Señor no solamente suple nuestras necesidades materiales, sino que también podemos disfrutar de su amor. Podemos disfrutar de su gozo. Podemos disfrutar de su paz. Un amor incondicional, un gozo y una paz que no tienen nada que ver con las circunstancias a nuestro alrededor. Y lo más importante es que podemos relacionarnos con Él como nuestro amigo y disfrutar de esa comunión íntima, disfrutar de su amor, de su misericordia, de su dirección, de sus cuidados y aún de su perdón, si es que habiéndonos convertido hubiéremos pecado. Pero amados, como esta vida solamente se obtiene a través de Jesucristo, nunca lo hubiésemos obtenido si Él no hubiese nacido. ¿Sí ven cuán importante es el hecho de que haya nacido? Una sexta razón por la cual Jesucristo nació es porque vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. En 1 de Juan, capítulo 3, verso 8, el escritor inspirado por Dios, el apóstol Juan, nos dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mire esto: para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, para esto hizo su aparición en el mundo. ¿Y cómo hizo su aparición en el mundo? Pues naciendo de María. Dice, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Y cuáles son las obras del diablo que Jesucristo vino a deshacer? Bueno, son muchas. El pecado, la rebelión, la tentación, la persecución y acusación de los santos, aún la influencia sobre las personas o la influencia que tienen sobre las personas los falsos maestros. Pero con respecto al contexto, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Dice, para eso vino el Hijo del Hombre. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. En el contexto vemos que aunque las obras del diablo son muchas, aquí Juan se está refiriendo a que el pecado ya no se va a enseñorear de los cristianos. Amén. El cristiano va a poder resistir la tentación con la ayuda de Dios y guardarse de caer en el pecado. ¿Por qué razón? Porque el Señor Jesús, Él vino para deshacer las obras del diablo, para anular ese poder que el pecado tenía como un señor soberano sobre el pecador. ¿Por qué razón? Porque el cristiano ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Yo creo que todos recordamos Romanos 6:14, donde el apóstol Pablo escribe a cristianos: porque el pecado ya no se va a enseñorear de vosotros. Ya no se va a enseñorear. ¿Por qué? Porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si el Señor Jesús nació y Él vino para deshacer las obras del diablo, en especial ese poder que tenía antes el pecado sobre la persona que voluntariamente cedía ese poder al Señor pecado,
ahora que es cristiano, con la ayuda de Dios, podrá vivir vidas apartadas de la práctica de pecado con la ayuda de Dios. Amén. Y para terminar, yo deseo que consideremos por quiénes nació. Ya vimos quién era ese niño que nació. Ya vimos cuáles son las razones o el propósito por los cuales nació, y ahora por quiénes nació. Yo quiero decirle algo: ese niño nació por todos. Ese niño nació para ser el salvador de todos. ¿Por qué? Porque Él no hace acepción de personas, porque en su amor hay suficiente perdón para todos, y en su muerte hay suficiente vida para todos. Su sacrificio, amados y amadas, fue suficiente para pagar la deuda que todos los pecadores tenemos con Dios. ¿Por qué? Por haber violado sus mandamientos una y otra vez, de manera consciente y de manera egoísta y de manera voluntaria. Así que el Señor Jesús nació por todos, nació por los ancianos, nació por los jóvenes, por hombres y mujeres, por pobres y ricos, por toda raza y por toda nación. Nació por amor a cada uno de nosotros. Nació por amor a usted y por amor a mí. Yo creo que esta enseñanza no estaría completa si no nos detenemos antes de terminar a meditar en el hecho que este niño no nació para que nosotros le celebrásemos su cumpleaños año con año, sino ¿para qué? Para que le abriésemos el corazón. Óigase bien. Yo quiero decirle que este niño nació no para que con gran pompa le celebrásemos su cumpleaños año con año, sino para que le abriésemos nuestro corazón. ¿Para qué? Para venir a ser morada en cada uno de nosotros. En especial para que tú le abrieses tu corazón si aún no te has convertido a Dios. No solo para que Él te salve, sino para que Él venga a ser morada en tu vida. Amén. ¿Sabes para qué nació? Para salvarte, primeramente. Para salvarte. Pero para eso, amado y amada, tú tienes que dejar a un lado la justicia propia. Tienes que dejar a un lado esa confianza que has puesto en ser miembro de una religión u otra. ¿Para qué? Para que te veas como Dios te ve. Para que seas honesto y honesta contigo mismo, contigo misma y con Dios. Y puedas hacer un examen de tus obras a lo largo de toda tu vida y puedas ver cuál realmente son tus pecados que has cometido contra Dios y tu prójimo. Pecados que has cometido contra aquel que solo te ha amado y a quien tú le has pagado con mal. Él nació para que cuando le cerraron el mesón hace 2000 años, tú le abrieses su corazón. Hace 2000 años, cuando Él vino a esta tierra, se nos dice en la historia que leímos al principio del Evangelio según San Lucas, que no había lugar para su padre y para su madre en el mesón. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabes tú que el Rey de Gloria nació en un lugar que no estaba destinado para que los niños nacieran? Nació en un lugar donde los niños, aún los más humildes, no nacían. ¿Por qué? Porque no había lugar para sus padres en el mesón.
Pero también hoy en día vemos cómo la historia se repite. No hay lugar para Él en tu corazón. No hay lugar para Él en tu corazón. De modo que ojalá todos pudiéramos entender que el verdadero propósito por el cual Él nació fue para salvarnos, y para ello tenemos que abrir nuestro corazón a Él. Tú debes de dejar de seguir cerrando tu corazón a Él. Tú tienes que darle cabida a Él en tu corazón. Que Él encuentre un lugar en tu corazón. Ya no le sigas cerrando tu corazón. Ya no le sigas cerrando tu corazón. Yo deseo invitarte en este momento, antes de retirarnos, a que medites en cuántas veces te has detenido a pensar en esa obra, en esa gran obra de amor que Jesús realizó por ti al dejar el cielo, al dejar su trono alto y sublime, no solo para que las profecías se cumpliesen, sino que para morir por ti y darte una esperanza de salvación, y todo esto por amor a ti. Yo no sé cuántas veces te has detenido a pensar en esto, en estas fechas por lo menos. Yo no sé cuántas veces te has detenido a meditar, pero yo quisiera que hoy lo hiciéramos, que inclináramos nuestros rostros por un momento y meditáramos en cuántas cosas tenemos que agradecerle al Señor Jesús que realmente no hubiesen sucedido en nuestras vidas, no hubiesen sucedido en tu vida, y no solo en tu vida, sino también en la de tus seres queridos, si el Señor Jesús no hubiese nacido. Piensa por un momento en cuántas bendiciones has recibido de Dios que no hubieses recibido si Jesús no hubiese nacido. Pero también yo quiero que pienses en cómo cuando Él nació, se le cerraron las puertas del mesón para que naciera en un lugar digno, y tú durante todos estos años de vida le has cerrado tu corazón para que more en ti. Tú le has cerrado tu corazón de manera consciente, de manera voluntaria, para que more en ti, viviendo como si nunca hubiese nacido para morir por ti. Viviendo totalmente indiferente a su persona, viviendo totalmente indiferente a su amor, sin anhelar siquiera que Él venga a ser morada en ti y así poder tener una relación personal estrecha de amistad con tu Señor y Salvador. Pero también medita en cómo has estado viviendo como si Jesús no solo no hubiese nacido para morir por ti y ser tu Señor y Salvador, sino como si Jesús no hubiese resucitado, como si Él no hubiese de venir por segunda vez en gloria y poder para juzgar a todos aquellos que menospreciaron su amor y su misericordia, a todos aquellos que han menospreciado su grande salvación. Medita. No solo en cuántas veces te has detenido a pensar en la gran obra de amor que Jesús realizó por ti al nacer, sino también en todas las cosas que tienes que agradecerle al Señor que no hubiesen sucedido en tu vida ni en la de tus seres queridos si Él no hubiera nacido. En todas las bendiciones que has recibido de Dios, que no hubieses recibido si no hubiese nacido, pero también en cómo le has cerrado tu corazón para que more en ti. Hace 2000 años le cerraron el mesón y tú le has cerrado tu corazón. Piensa cómo has vivido totalmente indiferente a su persona y a su gran obra de amor, sin anhelar que Él venga a ser morada en tu vida. Pero también viviendo como si Jesús no hubiese resucitado y como si Él no hubiese de venir por segunda vez a juzgarte.
si no te conviertes a Él, obviamente. Y yo no solo quiero invitarte a que medites, sino también a que tomes decisiones. A invitarte a que hoy tomes la decisión más importante de tu vida. Óyelo bien, yo también quiero invitarte a que hoy tomes la decisión más importante de tu vida. La decisión de ya no cerrar más tu corazón a aquel niño que nació para ser tu Señor y Salvador. La decisión de ya no cerrar más tu corazón a aquel niño que nació para lavarte y limpiarte de todos tus pecados, muriendo por ti, o al dar su vida por ti. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida? Muchas. Decisiones importantes, muchas, seguro estoy. Porque hoy, además de meditar en todo lo que el Señor Jesús hizo por ti al nacer, y todo lo que tienes que agradecerle al Señor, todas las cosas que tienes que agradecerle al Señor que no hubiesen sucedido si Él no hubiera nacido. ¿Por qué también juntamente con meditar cómo tú le has cerrado tu corazón para que more en ti? ¿Por qué no tomas la decisión más importante de tu vida? La de ya no seguir cerrando tu corazón a Él. La de entregar tu vida a Él. La de venir a Él con un corazón arrepentido, con un corazón contrito y humillado. ¿Para qué? Para suplicarle perdón, para suplicarle misericordia, para suplicarte que te lave y te limpie todos tus pecados con su sangre preciosa, por cuanto Él nació para morir por ti. ¿Por qué no hablas con Él? Yo sé que aquí hay personas entre nosotros en quienes Dios ha estado obrando de una u otra forma, desde trayendo convicción de pecado hasta guiándoles al arrepentimiento. ¿Por qué hoy no decides entregar tu vida a Él? Hablar con Él, confesarle los pecados que has cometido contra Dios, contra Él que es Dios y contra tu prójimo, y con un corazón arrepentido, dispuesto a renunciar a esa vida de maldad y de pecado, le suplicas, le ruegas que con su sangre preciosa, derramada en esa cruz del Calvario, Él te lave y te limpie de todos tus pecados, poniéndole fin a toda una vida de maldad, a toda una vida de pecado, a toda una vida de ofensa a Dios y a tu prójimo. No esperes sentir nada. No esperes sentir un calor, no esperes ver una visión. Se trata de una decisión. No esperes sentir. No esperes ver para tomar esta decisión. Se trata de una decisión. No se trata de que sientas algo, que veas visiones o tengas sueños. Se trata de que tomes una decisión de ya no vivir para ti, sino para aquel que nació y murió por ti, para salvarte, para darte vida y vida en abundancia y vida eterna, para traer paz a tu vida, para traer paz entre tú y Dios y aún entre tú y tus semejantes. ¿Por qué no lo haces? ¿Cuántas decisiones has tomado ya que te llevan camino al infierno? ¿Por qué no haces un alto y hoy tomas la decisión, no solo la decisión más importante de tu vida, sino la decisión que va a cambiar el curso de tu vida? La decisión que te va a llevar al cielo. Y no solo al cielo, a una relación personal, de amistad, estrecha, íntima con Dios en la tierra. A una vida en abundancia aquí en la tierra, luego una vida eterna en la gloria. Cuán fácil te ha sido tomar decisiones que cada día te acercan más al infierno. ¿Por qué hoy no tomas la única decisión que te aleja del infierno y te trae a Dios y te trae a una relación con Dios de hijo
de hija a padre. Amados y amadas, Jesús ya nació hace casi 2000 años. Él ya hizo lo que tenía que hacer. Nació, creció, murió, fue sepultado y resucitó para ser tu Señor y Salvador. Ahora tú tienes que tomar una decisión que nadie más puede tomar por ti. Gracias te damos, Dios, por tu amor y tu misericordia. Gracias te damos, oh Dios, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Jesús, por haber nacido. La fecha no importa. Lo importante es que naciste, Señor. Y naciste para ser nuestro Señor y Salvador. Y no solo para darnos esa salvación gloriosa, sino esa vida en abundancia, esa vida nueva y esa vida eterna, Señor. Y nos has hecho hijos e hijas de Dios y podemos acercarnos al Padre a través de ti. Podemos tener contigo una relación personal, de amistad estrecha, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Y porque estas verdades pueden ser contadas hoy, Señor. Y gracias, Señor, por cada persona que hoy, Señor, decida tomar esta decisión. Decida tomar esta decisión de entregar su vida a ti. Padre, yo te ruego que no sea uno, Señor, que sean muchos, Señor, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Yo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que sea hecho, Señor, para que así sea. Amén.